empezar, ¿verdad? Sí, porque si no... Bien, bueno, bienvenidas nuevamente. Tomé la posta yo para presentar a nuestros oradores porque, como ya saben, Florencia está atrapada en el tránsito, así que yo, que me llamo Daniela Seckman, soy de su equipo, del equipo docente, soy docente acá en la universidad, así que les agradezco mucho que vengan. Y antes de presentarlos, les quiero hacer como una breve mención de que este encuentro, el primero de esta tercera edición, abre un poco el juego, ¿sí?, a nivel inicial, que de eso se trata también, trabajar un poco y pensar y conversar sobre la continuidad, ¿no?, entre los niveles, que es tan importante tener en cuenta, y sobre lo que ya sabemos un montón y a veces parece que se deja de lado y es muy relevante. Así que no es casual que el primer encuentro de este año sea sobre inicial. Veo muchas sonrisas, así que gustó y me alegra mucho eso. Bien, perdonen por el machete, es que así fue como que vine rápido a presentar, así que para no olvidarme nada importante, voy a leer un poco. Nuestros oradores de hoy, primero lo presento a Jorge, que es quien va a empezar hablando. Jorge Ulloa es director de nivel inicial, trabajó en gestión en la provincia de Buenos Aires, y fue coordinador acá en la universidad de la especialización en nivel inicial, ¿sí? De hecho, yo soy docente, así que somos del mismo equipo. Entre otras cosas, y seguramente con su presentación va a haber un montón de referencias a la experiencia que va a ampliar un poco más el panorama de su trabajo. Gabriela Russell es doctora en lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Es asesora del área de lengua, ¿sí?, en Dirección General de Gestión Estatal del Ministerio de Educación, acá de la ciudad, y también es docente acá de la casa, entre otras instituciones, ¿sí? Es docente de posgrado y de grado en el área. Así que bueno, les dejo para que comiencen. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer a Sergio Siciliano, rector, a Mariano Palamidesi por la invitación. Sí, como acaban de decir, ya se siente como grande, no voy a decir viejo, ¿no? Que el rector de la universidad que te invita haya sido tu alumno en la didáctica del nivel en la universidad, decir, oh, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, sí, y lo que yo siempre digo, porque acá hay muchos colegas y algunos nos conocemos de distintos recorridos, yo en rigor de verdad soy profesora de educación inicial, porque como es la primera promoción que admitió varones y los títulos no se pueden borrar ni inventar, yo soy profesora de educación preescolar por Julio. Y bueno, y después como todos hemos hecho profesorado en ciencias, la licenciatura en gestión, la maestría, y como dicen mis hijos, no sé por qué seguís estudiando y en este momento haciendo un doctorado ahí como uno puede. Sí, he ocupado distintos lugares, como muchos de ustedes, desde ayudante de sala, ¿no?, que te quejas de la maestra, que es un desastre, de maestro, que te quejas del ayudante de la directora, director de jardín, que te quejas de la inspectora y de las maestras que te tocan. Nunca fue supervisor ni inspector. Después me tocó estar acá con caras conocidas en el armado del diseño curricular de provincia, bajo la gestión de María Eugenia Vidal. Y ahora el desafío que tengo es de tener la Dirección Nacional de Educación Inicial. Muy interesante para mí porque justamente es la mirada de 24 jurisdicciones. Así que bueno, ese es mi recorrido. Igualmente, después de haber presentado muchas veces muchas cosas, uno sigue nervioso y dice, ¿para qué me puse este saquito? Nosotros vamos a comenzar con esta idea de alfabetización en la educación inicial, pero yo siempre hago una aclaración que es, acá, que siempre parto de la unidad de la persona, no menor en las líneas para mí, de pensamiento en relación con lo que se escribe, lo que se dice, lo que se produce, lo que se analiza. La persona en todas sus dimensiones, ¿no? Sus dimensiones sensibles, vegetativas, sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Una mirada integral de la persona, que a su vez se vincula con la realidad. No negamos que la realidad tiene un juego potente digamos, del desarrollo de todas esas
habilidades, capacidades, competencias. No lo vamos a definir ahora porque llevaría a otro seminario trabajar la idea de competencias, habilidades, ¿no? Pero desde ese lugar es que se va a desarrollar la presentación. Todas estas competencias, vamos a sintetizarlo con ese nombre, de la persona, se despliegan o se actualizan, ¿sí?, en la interacción con la realidad. El niño interactúa con esa realidad, que también hoy es un, entre comillas, problema, ¿no? La interacción del niño con la realidad o con la realidad virtual muchas veces, ¿no? ¿Qué nos pasó con el movimiento, ¿no?, con el encuentro con el otro? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la alfabetización? Vamos a ver que tiene que ver mucho. No se escuchan, ¿no? Un niño que no escucha a otro más que a una pantalla no puede después trabajar nada ligado, o el trabajo será muy pobre después. Entonces, estas capacidades no son un tema menor, ¿no?, para trabajar. ¿Y cuál es el papel de los adultos en este acompañamiento? Justamente acompañar estas experiencias con todo lo que quiere decir acompañar. Y lo resalto cómo los quiere, qué buena que es, ¿no? Bueno, justamente un acompañar metodológico, ¿no? Porque el otro acompañar es de otras áreas de la cultura. Por eso ahí viene una pregunta: ¿cuánto acompañan hoy las familias? ¿Cuánto acompaña la escuela? Y seguramente el seminario lo va a abordar en otras instancias, pero en este tema específico, alfabetización, la importancia que tienen, ¿no?, o la diferencia que hacen las familias cuando leen, las familias cuando hablan, las familias cuando escuchan al niño, las familias cuando escriben, ¿no? Y desde ese lugar también nosotros, como participamos en muchos programas hoy en día en América Latina, bueno, y en Europa también, diseñan programas de acompañamiento a las familias, ¿no?, para poder retomar esta idea de qué hace la familia. Entonces todo este barullo, este lío de que hice ahí en ese dibujo, todo este acompañamiento del que vamos a hablar nosotros desde el nivel, o sea, como docentes, es un pequeño recorte, ¿no? Ese triangulito es un pequeño recorte. En el ámbito escolar es ese pequeño recorte sobre todas las experiencias que tiene este niño. Es decir, a veces nosotros decimos, bueno, el jardín es una parte, ¿no? Es una parte. Después hay todo otro mundo de experiencias que ojalá las tenga y se amplían esas experiencias. Lo hemos vivido de los que hemos trabajado en pandemia, como, bueno, el jardín fue una parte, pero todo lo demás que se recortó. Y por otro lado, me parece potente ver también cuando hablamos de alfabetización o cuando hablamos de cualquiera de los otros dispositivos o áreas de enseñanza o planes y trabajos en relación con la enseñanza, esta idea de trayectoria en el ámbito escolar, ¿no? Pareciera que es una cosa de los 60, pero no lo hemos terminado de desarraigar del nivel. Esta idea de esto es para 3, esto es para 4, esto es para 5, ¿no? Ya está en la tesis doctoral. Digo, puede ser un niño de 3 que viene al maternal desde los 45 días, con lo cual, digo, ya pasó la maestría. Tenemos niños de 4 que en su casa no le hablaron nunca o no tuvieron acceso a un libro. Tenemos niños de 4 que son el 6º hermano, con lo cual escriben sin falta de ortografía. Digo, estoy exagerando, pero saben a qué me refiero, ¿no? Esta idea de... Entonces, justamente la idea de trayectoria es dónde está cada uno. ¿Dónde está cada uno en relación, en este caso, con alfabetización? Y ahí vamos a esta idea de esta persona en el marco de experiencias. ¿Cuáles son, para mí, las experiencias que un niño debe vivir en el jardín de infantes? Las experiencias ligadas al juego, las experiencias estéticas, las experiencias ambientales, las experiencias de movimiento y las experiencias de comunicación. Como toda categorización, es una posible,
¿sí? Es una posible. Bueno, ¿por qué este señor ahora nos viene a hablar de experiencias, ¿no? En general, después de un trayecto que en Ciudad tenemos desde el año 89, nuestros diseños divididos, organizados por áreas, por disciplinas, ¿no? Matemática, lengua, ¿no? Vamos viendo que eso tuvo, como todo, aspectos positivos y aspectos negativos también. Es decir, un juego se convirtió en un juego de matemática, ¿no? Estamos armando esta carta porque estoy trabajando prácticas del lenguaje. Y el jardín traía una tradición mucho más integral, que la fuimos perdiendo, me parece que es importante recuperarla. Un juego es un juego, ¿sí? Una experiencia estética no es solamente artes visuales, ¿no? Abarca múltiples áreas, o les puedo mirar esa experiencia desde múltiples áreas. Entonces, desde ese lado, pensar las experiencias de los niños en una cuestión concreta y práctica, es decir, cuando yo miro el plan de trabajo del jardín que gestiono o el cronograma de mi sala, ver si los niños viven este tipo de experiencias dentro del jardín. Obviamente, esas experiencias deben ser enriquecidas, no, porque si no, digamos, no es lo mismo contar que le cuente un cuento a la mamá que lo contemos nosotros. No es lo mismo visitar un museo con la familia que con nosotros. Es decir, se enriquece desde algún lugar. Y ahí, fíjense que retomo esta idea de lo que el ámbito escolar y saco una experiencia. En este caso puse experiencia de comunicación, ¿sí? Pero podría ser cualquier tipo de experiencia. Podría ser un juego, podría ser una experiencia estética, ¿sí? Es decir, vemos una obra de teatro, vamos a un museo, cantamos canciones, decimos poesías. Esa experiencia también tenemos algo arraigado en el nivel que si bien lo trabajamos teóricamente, cuesta desarmar estos esquemas prácticos que traemos, ¿no? Arraigados. Uno pareciera que le enchufa un contenido. Digo, el ejemplo típico lo tenemos con la unidad didáctica, ¿se acuerdan? Cuando era el zoológico. Ahora no existe más, podemos hablar del zoológico. El zoológico, unidad didáctica, el zoológico. Voy a trabajar prácticas del lenguaje porque están los carteles, naturales porque están los animales, sociales porque lo creó Sarmiento, no sé qué año, que vean lo viejo y lo nuevo, ¿no? Cuando llegabas, ¿qué hacías? Miren el cartel, ¿sí? Y después empezás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que no se me perdía ninguno, bajaron 25, subieron 25, no te subas no me acuerdo esa cosa de los leones, que Es decir, no es cierto que nosotros podamos manejar simultáneamente intervenciones metodológicas tan complejas simultáneamente, ¿sí? ¿Es una experiencia riquísima para el niño? Sí. Pero yo puedo recortar una partecita y decir, ahora lo voy a abordar desde este lugar. No va a ser ni la primera ni la última vez que el niño ve animales, plantas, objetos antiguos, objetos modernos. Es decir, no va a ser la única vez, pero sí yo lo voy a enriquecer haciendo un recorte. Entonces ahí, todos de esos saberes, decido por dónde voy a hacer el recorte. Es decir, no podemos abordar toda la experiencia y hacemos un recorte al que yo denomino un campo, ¿no? Lo delimito a ese campo. ¿Para qué? Para poder ayudar, ¿sí? Sostener o crear condiciones. A esto yo llamo enseñanza, ¿no? Es decir, enseñar es crear condiciones, no lo llamo yo, no puede rastrear desde acá, desde el doctor Palamidesi hasta todo lo que quieran rastrear, las diferentes definiciones de enseñanza, pero hoy en día coinciden en esta idea de no es una transmisión directa en algunos casos. Bueno, discriminaremos eso. Pero enseñar en principio es crear condiciones para ir tomando decisiones. El otro día un estudiante me decía, es agotador ser maestro, ¿no? Todavía está estudiando. La cantidad de decisiones, ¿no? Que yo no, bueno, vamos por buen camino, ¿entendió? ¿Sí? Que planear, que diseñar, que dar clase es tomar decisiones. Desde que decido levantar un bebé y cómo lo levanto, desde contestarle, desde mirarlo, ¿sí? Hasta responder a un niño, tomarle la mano, ¿sí? Señalarle algo.
Entonces, de todas esas experiencias, ¿sí?, recortamos ciertos saberes que consideramos relevantes, que esto es lo que hacen los documentos curriculares, ¿no? Nos van señalando cuáles son los saberes relevantes para este niño. Es decir, cuando un niño está, por eso cuando un niño está jugando, sobre lo que trabajamos circulan tantos saberes dentro de un juego, tantos saberes en una experiencia de comunicación, tantos saberes en una experiencia estética, que es imposible abordarlos. Hacemos un recortecito para que realmente sea, a mi manera de ver, metodológico. Por eso decimos que ahí aparece esa mirada metodológica de participación, en esto que llamo campo fértil de conocimiento, es decir, hay posibilidad que estos saberes que circulan dentro de esta experiencia se conviertan en un conocimiento, ¿sí?, se potencien en el aprendizaje de ese niño. Metodológicamente, ¿por qué? Porque vamos realizándolo en función de ciertos procedimientos. Lo que Gabriel nos va a contar, qué procedimientos hay ordenados. Básicamente también, como toda categorización, ustedes pueden tomar la categorización de Violante, con las formas de enseñar, categorizaciones distintas. Digamos, yo las nucleo en tres básicamente, ¿no? Los procedimientos ligados al espacio, ¿no?, a la ambientación, me creo que es para nosotros fundamental, ¿no?, hasta cómo disponemos los libros, de qué manera se dispone un libro en una sala, no es de cualquier manera, de dónde lo ubico, ¿no? La palabra, ¿sí?, preguntamos, explicamos, decimos, señalamos, incluso, como dice Goldschmidt, ¿vieron la propuesta de Cesta de los Tesoros, la propuesta inglesa? Ella dice, bueno, como buena inglesa no le hablan, ¿no?, guardan silencio, que para nosotros es mortal, ¿no?, que el niño esté trabajando, yo esté en silencio por una decisión, no porque estoy pensando a qué hora voy al súper, sino por una decisión metodológica, es tremendo, ¿no?, para el de inicial. Por eso, fíjense, en los maternales, ¿qué pasa? Ponen una música, radio, como que el silencio fuera un pecado, ¿no?, porque en realidad el niño está trabajando potentemente en algo. Y la acción, esto, bueno, para los especialistas en alfabetización, no es lo mismo que narrar un cuento, ¿no? Había una vez, y te duele la espalda después de todo esto, ¿no? Que yo participe en un juego dramático, no es lo mismo que corrija las frases de una manera, a que las corrija con un acento, ¿no?, en el que marco el campo ficcional. Nadie, hoy creo que nosotros entra al súper y dicen, hola, ¿cómo está? Y nosotros en jardín decimos, hola, ¿no?, ¿cómo está? ¿Tendría usted? ¿Tiene? ¿No? Bueno, y digo, esto que a veces nos dan palos porque se hacen los bobos, no, esto tiene que ver con la creación de un campo ficcional, donde yo entro acá para que vos puedas, por ejemplo, en relación con la alfabetización, hablar, escribir, ¿no?, y no pase nada, en el buen sentido, porque estamos jugando. Mientras que si estamos haciendo otra cosa que no es juego, hablo distinto, me muevo distinto, y la producción también, y la corrección de esa producción es distinta, ¿sí? También la acción. Entonces, por un lado, ¿qué hacemos? Brindamos experiencias, delimitamos un campo, no podemos abarcar todo, estudiamos, tratamos de entender cómo se aprende eso que buscamos que el niño aprenda, vemos la trama de saberes que se juegan ahí adentro, ¿sí?, cómo están entramados esos saberes, y ahí seleccionamos los procedimientos adecuados, ¿no? Pero por eso a veces cuando dicen, eso no se hace más, no se usa, ahí se me cae el último pelo de los que me quedan, ¿no? O sea, a ver, la didáctica es una disciplina científica, del nivel es una disciplina científica, con lo cual tiene que tener una decisión, la toma de decisión tiene que tener un marco teórico que lo soporte por detrás. No es moda, no, ahora eso no se usa más, ahora las unidades didácticas no se usan más. Bueno, se va a usar, usará la ropa, los zapatos, la cartera, no sé. Pero las decisiones didácticas no. ¿Dónde queda la alfabetización? Porque este señor, si no, se fue por las ramas. Básicamente queda en que la alfabetización va a atravesar, este proceso de alfabetización o debiera atravesar experiencias significativas. ¿A qué llamo experiencias significativas?
Por un lado, a experiencias recursivas. Esa es otra cosa del jardín, ¿no? Eso ya lo hizo. Eso ya lo hizo en 4, no lo puedo repetir. Entonces entro a internet a buscar la super novedad, que en realidad es María Montessori de no sé qué año, por no decirte de Froebel de 1938. ¿Está? Entonces, digo, es recursivo. Si ustedes miran al niño en contexto no escolar, el niño juega al elástico. Juega, elástico, agota el elástico, después no sé cuántas se piensa en su propia biografía escolar, ¿no? Jugás hasta el curso y el cuento. ¿Qué cuento querés que te cuente? El mismo. Y otra vez, y después verán la riqueza que eso tiene para el trabajo alfabetizador. El papel de la memoria, el papel del señalamiento, cómo anticipa, todo lo que los especialistas en alfabetización manejan. Experiencias significativas las llamo también a las experiencias simultáneas. Y ahí saco la bandera de la multitarea, multipropuesta, como lo quieran llamar, el viejo y querido juego-trabajo bien hecho de los años 60. ¿Por qué? Porque en simultáneo, ¿sí?, yo tengo un menú para elegir. Me puedo ir a dramatizar, me puedo ir a pintar, me puedo, ¿sí? Y en simultáneo la maestra puede estar trabajando algo de alfabetización en cada uno de esos sectores, siempre y cuando sea significativo. ¿Se ve? Es decir, ¿y por qué entonces molestás con lo simultáneo? Porque justamente lo que nos marcan es que cuando hay interés, el aprendizaje se convierte en un aprendizaje significativo. Todo lo que ya ustedes leyeron de Osu, es decir, la característica propia es que el aprendiz quiera aprender. Un niño quiere aprender cuando tiene múltiples elecciones y de esas elecciones toma aquella que por propia voluntad quiere. ¿Me siguen? Desde ese lugar, la alfabetización puede atravesar, ¿no?, si uno imaginara la sala acá, puede ir atravesando todos los rincones, sectores, territorios, áreas, ¿no?, todos esos nombres que nos gusta inventar al interior del nivel. Pero digo, esta idea de lo que estás haciendo, el que lo atraviesa es el adulto, lo atraviesa y lo sostiene, en este caso, desde la alfabetización. Con muchísimo cuidado de no quebrar la experiencia. El típico que vieron jugando. ¿Qué nos pasó con la llegada de la matemática al nivel? El niño estaba jugando y juega a los dados. En general, al principio es más un juego dramático que un juego reglado. Les encanta tirar, ¿no?, con las cartas, les encanta sostener y tirar las cartas. ¿Qué pasa? Se acerca la maestra a esa mesa. ¿Cuántos sacaron? ¿Y qué número? ¿Cuál es más grande? Entonces como que ya, bueno, si nos corremos un cacho, se ponen a jugar a otra cosa. Las cartas se pelean, los dados corren, ¿sí? Es decir, entonces, fíjense la habilidad, en el sentido real, de procedimiento didáctico que tenemos que tener para saber entrar a un juego y salir. ¿Y cómo decidir? Ahora pregunto, no pregunto. Ahora explico o ahora soy jugador. O un pseudo jugador que entra ahí a ese juego. ¿Sí? Digo, en cada una de esas múltiples opciones aparece esto de no romper esa experiencia. Recursiva, el tiempo, dedicarle tiempo. Las investigaciones, bueno, de Sarley, muchísimas investigaciones muestran el poco tiempo que se le dedica a algunas experiencias, como las experiencias de juego, para justamente que se conviertan en campos fértiles de conocimiento. Y acordadas institucionalmente, ¿no? Esto también, es decir, hay toda una línea de trabajo dentro de cada uno de los jardines. No es cierto esto de que cierro la puerta y hago lo que quiero, porque en esa trayectoria de ese niño, si no, hay una alteración. Javi, prometo que pasar. Obviamente, estas experiencias se hacen significativas con la participación del docente metodológica, digamos, la participación metodológica. Y en relación con la alfabetización, creo que, digamos, hay dos aspectos, ¿no? A mí siempre me sirven las categorizaciones como para ordenar, ¿no? Para ordenarme. Va a haber momentos en que esté trabajando más el desarrollo del lenguaje, es decir, la construcción, la producción, ¿no?, tanto oral como... Y hay momentos en los que estoy trabajando el sistema de escritura, ¿no? Lectura, escritura de palabras, por ejemplo. Esto también, vieron que en algunos momentos era como
No, es integral. Sí, es para el niño integral, pero para mí, si yo no tengo claro si ahora estoy por la palabra o en realidad estoy revisando el texto, ¿vieron como cuando agarrábamos el libro, ¿quién es el autor? Y como decir que dice Neymar, no terminábamos trabajando nada. Digo, uno tiene que hacer esos cortes para uno. El niño siempre va a aprender más de lo que nosotros enseñamos, pero si no, no se enriquece realmente o metodológicamente la propuesta. Y ahí le robé a Lili, la escuché en una presentación, y lo puse como pregunta, ¿la mano? O sea, ¿eso también perdimos? No, la motricidad. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Hay que leer un cuento y hay que preguntar y hay que escribir carteles y nos vemos y sí, escriben, porque ya ni siquiera ven a sus padres escribir, ¿me siguen? Porque usamos el teclado, ¿sí? Entonces, justamente, la mano, el cuidado de la mano, pero que se trabaja desde maternal, desde los juegos de mano, el cuidado y la experiencia con la mano, el uso de los cubiertos, ¿no? en la mesa cuando trabajamos con ellos en las cotidianas. Es decir, no es que ahora, mirá lo que se le ocurre a este señor, que agarren el lápiz y repitan. No, lo que estoy diciendo es, prestemos atención a que lo motor en general lo tenemos deteriorado lamentablemente en muchas comunidades. Fíjense, tenemos niños de 5 años que nos vienen a buscar con un carrito. Los suben a ese carrito y se van cuando les salen las patas por debajo del carrito, son larguísimos. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con la alfabetización? Miren, todas las corrientes ligadas a las neurociencias nos muestran, y ya nos lo dijeron los precursores, pero con su genialidad. Pero hoy lo podemos ver en una pantalla, cómo se activan las neuronas con el movimiento. Entonces, fíjense todo el desarrollo que ese niño está perdiendo, y eso va pegado a la alfabetización. ¿Se ve? Es decir, lo importante del movimiento lo estamos perdiendo. Por eso me encantó cuando escuché el otro día la presentación de ustedes, lo de la mano. Entonces, ¿pero qué hacemos? En el marco de esas experiencias significativas, que no se nos pierda que deben estar dentro de estos campos de experiencias infantiles, que realmente sean juegos, que realmente impacten estéticamente, que realmente sean actos de comunicación, no un como sí, ¿no? Sino que sean experiencias reales. Así que bueno, por ese lado, creo yo que el planteo de la alfabetización debe tener como ese cuidado. Ustedes saben que hay un plan nacional de alfabetización, Ministerio de Nación, que atraviesa todos los 3 niveles. El papel que tiene la dirección del nivel, o el papel que hemos diseñado conjuntamente, es justamente de este cuidado o vigilancia epistémica en relación con la didáctica del nivel, ¿no? Que el furor, vamos a decir en bruto, ¿no? Esta intención potente de levantar la calidad de la alfabetización en los distintos niveles no nos lleve, como nos ha pasado en otros momentos, a primarizar las actividades del nivel. Entonces, desde ese lugar, las experiencias, nos marcan como algunos hitos para decir, cuidado, se alfabetiza en el juego. Ni siquiera estoy diciendo juego para, no juego para alfabetizar, puedo alfabetizar en el juego. Son 2 cosas distintas. Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Tuve el placer de trabajar con Jorge en distintos espacios, en provincia de Buenos Aires, también acá en esta universidad. Y entonces, cuando pensábamos un poco este diálogo que íbamos a tener con ustedes, la idea era fundamentalmente tratar de transmitir una experiencia que en primaria fuimos desarrollando, porque yo en realidad actualmente estoy trabajando en la Dirección General de Gestión Estatal, pero hasta hace muy poquito trabajaba como asesora en la Dirección de Primaria, sobre todo cuando la directora de nivel primario asumió justo después de la pandemia. Y una de las primeras
grandes inquietudes que traía el nivel era qué había pasado con la alfabetización durante la pandemia. Teníamos hipótesis de que había sido un proceso que se había visto fuertísimamente afectado por la pandemia, porque justamente la alfabetización necesita de ese encuentro con el otro, ¿no? No es algo mecánico ni repetitivo, sino que necesita de ese contacto con los materiales, de pensar en conjunto, de incluso hasta lo lúdico, de lo que hablaba también Jorge. Y entonces lo que veíamos con la directora Nancy Sorfo era que teníamos pocos instrumentos que nos dieran cuenta de qué es lo que estaba pasando con la alfabetización. Y entonces la idea es contarles un poco la experiencia de cómo esos instrumentos favorecieron un poco la toma de decisiones y que sobre todo les sirve a los docentes también y a las docentes para seguir pensando cómo organizar ese proceso. Entonces, cuando hablábamos con Jorge sobre esta presentación, veíamos cómo este instrumento que hoy está muy instalado en nivel primario podría ser de utilidad como un parámetro de pensar ciertas cosas que el nivel primario las piensa así, pero que el nivel inicial realmente también podría verse beneficiado de un tipo de análisis de datos tan revelador como, por ejemplo, el nivel primario es el producto de progresiones. Así que básicamente vamos a hablar de estos materiales que tienen algo muy interesante, que es lo que planteó Jorge y que es característico del nivel inicial, que es trabajar con puntos de partida muy diversos. Esto que él decía de el nivel inicial muestra que en una sala de 4, en una sala de 5, en una sala de 1 hay puntos de partida completamente diferentes, porque tuvo hermanos, por los contextos familiares, por cuestiones evolutivas. Después en primaria eso se va como homogeneizando, ¿no? Un cuarto grado es más parejo, pero una sala de 1 puede ser una diversidad absoluta, incluso evolutivamente, ¿no? Desde alguien de 45 días hasta alguien que llega con 7 meses, ¿no? Y lo mismo pasa en una sala de 5, según la experiencia de haber estado en el jardín, los contextos más o menos alfabetizadores. Entonces, cuando nosotros tuvimos que buscar desde dónde empezar a ver qué es lo que había pasado con la alfabetización, vimos que la propuesta de progresiones nos era muy útil justamente porque iba mostrando la posibilidad de mirar una foto, pero con niveles. Pero no niveles de estar en nivel 1, en nivel 2, sino niveles de procesamiento. ¿Dónde está pensando ese chico en las cuestiones de alfabetización? Y entonces eso es útil porque además permite ir progresando el camino, ir mostrando la progresión de ese camino alfabetizador, es decir, por dónde va a ir transcurriendo el proceso alfabetizador y dónde están hoy mis estudiantes. Algunos están acá, otros están acá y otros están allá. Y eso sirve primero a los docentes por una cuestión sencillamente de tener un mapa y un horizonte, ¿no? Y por otro lado, al sistema educativo le sirvió, ahora vamos a hablar también de eso, para ver si había que reformular ciertas cuestiones de la propuesta curricular en base a resultados un poco más sistemáticos. Entonces, el material que es este, que no sé si están muy familiarizados en el nivel inicial, pero sí por ahí en nivel primario era un material que tenía mucho de aceptación porque justamente concibe el proceso de aprendizaje no a partir del resultado, sino a partir del proceso. Son materiales que ayudan a ir identificando, como decimos, niveles, pero no nivel de el nivel 3 es mejor que el nivel 2, sino el proceso y el camino por el cual hay que ir recorriendo, ¿no? Y entonces cuando lo veíamos juntos con Jorge, veíamos que eran bastante pertinentes también, por ejemplo, para pensar nivel inicial, sin embargo, después el nivel, por supuesto, tiene que hacer los ajustes propios del nivel, pero por ahí podría ser alguna herramienta que ayude por lo menos como modelo posible para pensar ciertas cosas y para empezar a tener un poco más de registro de qué es lo que está pasando en concreto con la alfabetización en el nivel, ¿no? Porque
sino a veces se trabaja muchísimo, porque estamos convencidos de que en el nivel inicial se trabaja muchísimo y que es un nivel fundamental para la alfabetización, y hay muchas investigaciones que demuestran que un niño o una niña que no fue a nivel inicial arranca en momentos muy distintos, y de hecho la pandemia mostró, cuando nosotros lo primero que hicimos era hacer una consulta a los docentes de qué es lo que había pasado, cómo recibían a los chicos, y decían, en nivel primario, se nota impresionante que estos chicos no estuvieron en nivel inicial. Se nota, pero un montón, como valorando profundamente lo que es haber pasado por el nivel inicial como parte del proceso alfabetizador imprescindible para el nivel primario. Entonces, como ustedes ven, este material se divide, por ejemplo, en qué estrategias lectoras usa. Es decir, un chico para leer una palabra, un texto, mira la letra inicial, mira la letra final, y ese es como un nivel muy básico, o ni siquiera se fija, y ese ya es el nivel 1, ni siquiera se fija en la sonoridad de las letras, ¿no? Y le parece que una palabra dice tal cosa porque el dibujo es eso, y no porque la palabra empiece con la que efectivamente dice. Este material siempre pone el ejemplo que hay un puente y un río, y abajo del puente y el río dice puente. Y entonces le preguntan al chico, ¿qué dirá acá? Y entonces dice río, porque efectivamente también pide. Y le dicen, pero ¿empieza con cuál? Con la de, dice puente, y él dice con la P. Y entonces dicen, pero entonces ¿puede decir río si empieza con la de papá? Sí, dice río. Es decir, que ese chico no establece ninguna relación todavía entre las letras que están ahí y su valor sonoro y lo que efectivamente dice en el texto. Y ese sería un nivel 1, que uno también en nivel inicial lo puede perfectamente identificar, ¿no? Y que sirve mucho para decir, tengo tantos chicos en este nivel, que después el nivel subsiguiente tiene que ver con, ya empieza a tomar las correspondencias entre sonidos y letras. No puede decir puente ahí porque no empieza con la de papá. Entonces tiene que decir otra cosa, y entonces hacemos la anticipación, lo que todos sabemos, y llegamos a la conclusión de que sería el río lo que dice. ¿Sí? Y entonces uno va viendo cómo hay distintas estrategias lectoras, ¿no? Con qué hipótesis va a leer los textos. Y entonces uno acá empieza a tomar información de qué es lo que está pasando con el proceso lector. Y esto mismo, cuando uno lo ve para escritura, va viendo si, por ejemplo, produce trazos que tienen que ver con las letras, y ese es como un nivel, ¿son garabatos o son trazos? ¿No? Una de las primeras consultas que nosotros hacíamos a los docentes de primaria post-pandemia fue cuántos chicos escriben alfabético, y como muchos no habían tenido nivel inicial, escribían garabatos y llegaban sin ningún tipo de letra. Bueno, eso era un nivel que después ahora ya no es esperable que un chico en nivel primario esté en un nivel de que no escribe con ninguna letra, ¿no? Entonces, bueno, también son distintos niveles de conceptualización. Cuando decimos conceptualizaciones, se da cuenta que la correspondencia entre sonidos y palabras efectivamente juega un papel importante, o todavía no se da cuenta. Reconoce las letras o todavía no se da cuenta. Es decir, está pensando en el proceso que va haciendo el chico o la chica a la hora de específicamente pensar la alfabetización. Y entonces, este instrumento tiene algo muy interesante, y por eso me parece que tiene tanta aceptación en el sistema educativo, que es, no solo explica los niveles, sino da todas las estrategias de cómo ir favoreciendo para que se vaya de uno a otro. Es decir, cómo ayudar a que de no tomar ninguna relación letra-sonido, uno vaya progresivamente a tomarla en cuenta y empezar a ver cada vez más letras, hasta después, por supuesto, leer textos. Y algo muy importante es que también ofrece instrumentos de evaluación. Es decir,
ayuda a que tengamos algún tipo de material para relevar justamente en qué nivel está cada uno de estos chicos. Y entonces, por ejemplo, tiene una actividad de lectura de palabras. Y si ustedes se fijan ahí, ¿qué es lo que hace? Es algo muy sencillo. Pone dibujos y las palabras desordenadas. Es decir, a cada palabra le corresponde ese dibujo, pero no están en orden. O sea, la fotito de la bruja no tiene al lado la palabra bruja, sino que tiene la palabra princesa. Sí, sí. ¿Y qué más tiene? Tiene una de más. Es decir, que no se hace todo por descarte. Es decir, que además uno va viendo que va a tener que leer, porque si no la última la vamos haciendo por esta tiene que ser este. Y después, como se fijan, va viendo que haya palabras más, algunas muy parecidas, y que entonces no alcance con leer la letra inicial, sino que tenga que mirar hacia el interior, y entonces ya quien lee hacia el interior de las palabras tiene, por supuesto, muchísimo más entrenamiento que quien descarta únicamente por letra inicial. Y entonces, de esta manera, cuando uno va viendo de cómo se va armando el instrumento, ayuda también a decir, bueno, si le salió esto con esto, está en este nivel. Pero si respondió solamente tal en respuestas, es que está en tal otro. Y entonces ayuda directamente el instrumento a ir organizando la información, ¿no? De por dónde va el proceso lector de mis estudiantes. Y después tiene algo muy interesante de escritura, que como pueden ver, también va incrementándose por nivel de complejidad. Si ustedes se fijan, la primera palabra que tienen que escribir, que es paloma, es mucho más simple que la palabra cangrejo. ¿Por qué? Justamente por la complejidad silábica. Unas son sílabas directas, muy sencillas, las otras mucho más trabadas. Entonces uno va viendo también cómo va progresando, y entonces uno espera que ciertas palabras se escriban de modo más fácil que otras. Y entonces en función de eso va viendo quién tiene una escritura mucho más lograda que otro. Y entonces nosotros lo que se hizo ya desde hace 2 años es empezar a tomar estas dos pruebas de escritura de palabras y de lectura para ver cómo inician y cómo terminan los y las niñas en primer grado, en segundo y en tercero. Y esto sirve también, como decimos, fundamentalmente para la toma de decisiones docentes, pero también para la toma de decisiones del ministerio si hay que hacer ciertos ajustes porque algunos datos no son los esperados. Y les traje los últimos. En primer grado, el 11% llega pudiendo escribir palabras y el 23,2% logra leer palabras. En segundo grado, cuando arranca el segundo grado, esto fue la toma de abril-mayo 2023, ahora se está haciendo la 2024. En segundo grado, el 52% ya lee palabras cuando inicia, y el 52% escribe y el 71% lee. Y en tercer grado, y ahí ya es como el resultado de la unidad pedagógica, porque es el inicio del tercer grado, después de que se produjo el proceso alfabetizador, en tercer grado el 82,8% puede escribir palabras y el 94,7% logra leer palabras. Estos son los datos que hace la unidad de evaluación del ministerio sobre un total de 82% de las escuelas entre estatal y privada. Con lo cual, lo que vimos es que indudablemente hay una mejoría año a año, lo cual es fuertemente esperable, pero había que hacer algunos ajustes en la propuesta curricular porque lo esperable también es que al finalizar la unidad pedagógica en el inicio de tercer grado estuviera mucho más consolidada la escritura de palabras y la
lectura. Entonces, bueno, ahora estamos fuertemente en el momento de la definición de la nueva propuesta curricular, se están haciendo ajustes en el diseño curricular, en parte en base también a ciertos datos y a ciertas experiencias que vamos recogiendo del sistema educativo, ¿no? Así que bueno, en realidad, básicamente, cuando nosotros pensamos esto, también decimos, bueno, la verdad que el nivel inicial tiene un rol central en este proceso, sabemos que trabaja la alfabetización fuertemente, en modo secuenciado, de forma, sabemos, intensiva, y que estamos hablando de alfabetización temprana, porque justamente estamos en línea con lo que decía Jorge, no queremos primarizar el nivel inicial, por eso se habla de alfabetización temprana en el nivel inicial y de alfabetización inicial a partir del nivel primario. No es que queremos que se hable de alfabetización inicial en nivel inicial y que entonces se sienta que hay que empezar con ese trabajo de esa manera, pero sí que se contribuya a que algunas cuestiones queden de forma más explícita y sistemática. Es decir, que cuando se trabaje en ciertas cuestiones, uno tenga también horizontes y tenga también como una progresión esperable, ¿no? Y no que lo que suceda sea lo que uno piensa que tiene que suceder, sino que uno diga, bueno, la verdad que el proceso va por acá y ciertas estrategias van a contribuir que se avance en el proceso alfabetizador. Fundamentalmente, entonces, construir algún tipo de instrumento de estas características, pero como decimos, con la impronta 100% del nivel, tiene que hacer algo que también tiene la deuda en nivel primario, que es las progresiones para la oralidad. Porque tenemos cada vez más las progresiones de lectura y escritura, y el eje de lectura y escritura es fundamental, pero la verdad que la oralidad también es un contenido a trabajar, es un contenido imprescindible de enseñanza explícita y que realmente necesitamos ir construyendo también en el nivel primario y seguramente en el nivel inicial también, bastantes progresiones de por dónde ir realizando este desarrollo, ¿no? Y bueno, también en los trabajos de lectura y escritura es muy interesante también si el nivel inicial empieza a ver esto en términos de progresiones. Cuando hablamos de desarrollo de la oralidad es obviamente también identificar niveles y metas, el trabajo en la oralidad en contextos y el trabajo analítico de la oralidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con ir recuperando esta relación entre la escritura y la sonoridad y cómo ir trabajando la segmentación de las cadenas orales, ¿no? Y en cuanto al sistema de escritura, empezar a trabajar el tema de la conciencia fonológica, que se hace a través de rimas, a través de trabalenguas, a través de adivinanzas, que no es ni más ni menos que la posibilidad de ir jugando con el lenguaje para ver cómo esta manipulación de fonemas va generando esta productividad infinita del lenguaje. Todos los trabajos de lectura y escritura sistemática que se hacen, además de todo lo que hacemos y todo lo que hace el nivel de contextualización de destinatarios, de contextos, de géneros discursivos, que son tan fundamentales y el nivel primario valoró tanto cuando se dio cuenta que sin eso la tarea en nivel primario se complejizaba. Para cerrar, como sabemos, UNICEF demostrando siempre cómo toda la tarea de alfabetización es imprescindible de hacer en la educación inicial y cómo empieza ahí un desarrollo de la alfabetización que necesitamos que se continúe en el nivel primario. Muchísimas gracias. Mariana, no sé si vos querés, yo voy a hacer un par de... No, gracias, bien, pero las desarrollo. Muchas gracias, muy interesante. Tengo dos preguntas y las dos son para los dos. Se las dejo así, después cada uno se administra para responder y después sí, vayan pensando ustedes si tienen consultas, preguntas, comentarios y abrimos así un poco más el diálogo.
tomé varias cosas que dijeron que me parecieron muy interesantes, esto de no primarizar el nivel inicial, ¿no? Que es algo que siempre está muy en mente, y al mismo tiempo hablar, ¿no? Jorge habló bastante de como cuál es el trabajo, cuál es la clave del trabajo de los precursores, ¿no? Mencionó el tema de los precursores, entonces ahí va mi primera pregunta. Hay mucha evidencia hoy en día, mucha evidencia científica a nivel internacional sobre cuáles son los precursores de la alfabetización, ¿sí? Recién Gabriela mencionó la conciencia fonológica, por ejemplo, uno que se sabe que es ideal trabajarlo desde el nivel inicial. Y entonces mi primera pregunta es preguntarles a ustedes cómo creen que impacta el trabajo de los precursores, o en la experiencia cómo ven que impacta el trabajo de los precursores, ¿no? Como por ejemplo esta toma de conciencia de los sonidos de la lengua para después empezar a encarar la alfabetización, la lectura y la escritura en primaria, trabajándolo desde el nivel inicial. O sea, ¿cómo impacta esto el trabajo con los precursores desde el nivel inicial al momento de embarcarse en la lectoescritura, en la alfabetización en primaria? Eso por un lado. Y después voy a hacer una pregunta así, que es como gigante y espectacular, porque me interesa su mirada, no porque la pregunta es gigante, sino porque la respuesta que esperamos es como, a ver, ¿cuál creen ustedes que es la clave de lo que hay que hacer para hacer la mejor articulación entre inicial y primaria, que es como hacia donde queremos ir, ¿no es cierto? Que de eso se trata. Entonces, no esperamos que se sienten acá y digan, bueno, el diseño curricular, sino que es como que digan, bueno, esto se tiene que tener en cuenta y no podemos perder de vista esto otro, porque en definitiva es pensar que unos tienen que tener bien claro hacia dónde tienen que ir, y del otro lado también es tener que saber de dónde vienen, ¿no? Y saber qué esperamos en ese ida y vuelta, bueno, no vuelve, ¿no? En ese ida de un lado para el otro. Ahí les paso y ustedes, bueno, a ver quién quiere pasar. Gracias. Bueno, todo el trabajo que tiene el tecnicismo de conciencia fonológica, pero que en realidad se hace desde siempre en el nivel inicial, tiene que ver con esta experiencia que me parece que está muy bien de hacerla en el nivel inicial, que es lúdica en relación a los juegos del lenguaje, ¿no? Y me parece que eso es fundamental porque independientemente de esto, cualquier reflexión que uno proponga para hacer sobre el lenguaje siempre es una excelente invitación a que el proceso de alfabetización suceda, ¿no? Pero a su vez todo el trabajo de analizar, manipular y jugar con los fonemas y darse cuenta que mismos fonemas generan rima y que esas rimas van generando distintas experiencias pero distintas palabras, bueno, todo eso es fundamental para la alfabetización, ¿no? Porque de hecho después se trata justamente de ir viendo cómo esos fonemas con los que uno fue jugando tienen una correspondencia gráfica, ¿no? Desde ese punto de vista es fundamental. Y respecto de la articulación, me parece que justamente empezar, si bien trabajamos con marcos teóricos similares, porque el diseño curricular tiene una continuidad de la fundamentación y de la propuesta metodológica, trabajar después, por ejemplo, con materiales que ayuden a tener el mismo recorrido de por dónde va la alfabetización, me parece que es parte de una articulación que después hace que fluya en el aula naturalmente, ¿no? Y a veces trabajar, algo de lo que se hizo el año pasado, es trabajar con mismos materiales en sala de 5, este material Puentes, que fue como un primer inicio de trabajarlo en sala de 5 y recuperarlo y profundizar ese material en primer grado, favorece la articulación, ¿no? Para que no parezca tanto terminó algo y empieza algo totalmente distinto, sino trabajar algo en noviembre, diciembre y volver sobre eso mucho más enriquecido en marzo en el otro nivel, ayuda a que esa transición sea menos abrupta, ¿no? Entonces, a nivel de instrumentos desde el lado docente, pero también de materiales desde el lado de los alumnos, favorece muchísimo esta articulación entre niveles. Sí, el tema de todas estas acciones previas, ¿no? Llamémoslas previas en el sentido de, no quiero decir preparatoria, justamente para no caer en la idea de preparación y preescolar que llevó años deshacer, pero que se hace en el nivel. Por ejemplo, mientras David contaba la prueba del río, ¿no?
del puente, del río, yo pensaba en un barquito cargado de, es decir, nosotros hacemos esto, y esto que él dice, no, pero es una P, pero dice río, no, bueno, lo hacemos, lo que a veces pasa es que queda, no tiene la potencia o la fuerza de que en ese momento estoy enseñando desde una perspectiva del fonema, ¿no?, necesario para completar ese juego o así. Digo, algunos sí, otros no. Esto es como todo lo que sabemos del nivel, es decir, hay quien lo realiza y quien no, ¿no? Y que solo ve como actividad alfabetizadora si me siento y escribo, si le muestro la letra, ¿no? Y hay millones de situaciones que ustedes hacen que tienen ese peso. Creo que hay una cuestión ahí, la riqueza que tiene el relevamiento que hace primaria, que claro, primaria además tiene la acreditación encima. Entonces nosotros al no tener acreditación, siempre nuestras evaluaciones son en relación con proceso y en relación con el estado en que se encuentra, pero en algún punto la acreditación fuerza en el buen sentido a tener indicadores más claros, ¿no? Este es un punto, digamos, de lo histórico del nivel, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo evaluamos en el nivel? ¿No? ¿Cómo evaluamos? En un nivel se evalúa porque es necesario finalmente acreditar y en el otro se evalúa para ajustar los dispositivos de enseñanza. En ambos se ajusta el dispositivo. Digo, esta diferencia, ahí me salió la maldad, pero digo, digo, la tradición, ¿no? Porque digo, una cosa es lo que leemos, lo que reflexionamos, lo que nos muestran los números, tal cual, pero después, cuando recorremos las escuelas, uno juega también, y todos nosotros jugamos con la tradición de lo que arraigamos en el nivel. Entonces, de ese lugar, digo, estas progresiones nos vienen fantásticas, o nos vendrían fantásticas. De hecho, en el viejo diseño de provincia habíamos hecho un recorrido, ¿no?, que decía, si el niño, en vez de una lista de contenidos, por ejemplo, decía, si el niño se encuentra al inicio de la trayectoria, durante la trayectoria o al finalizar la trayectoria, como una idea de decir, mirá por dónde debería recorrer, ¿no? Y después, bueno, obviamente nos faltaron, no pudimos llegar a los documentos de apoyo en relación a cómo ir evaluando esa trayectoria. Y la pregunta de articulación, me va a saltar de nuevo a la ficha a mí. Creo que todo el primer ciclo tranquilamente podría trabajar en multipropuesta en un momento del día. La diferencia que yo haría, ¿no?, es el jardín, un 80% de multipropuesta, mientras que en primaria haría un 50 y un 50. ¿Por qué digo esto? Porque justamente los aspectos más crudos, por llamarlo de alguna manera, las técnicas me pueden corregir ahí, ¿no?, de la sistematicidad, ¿no?, de la relación fonema-grafema, de la corrección de la palabra, necesitan hacerse a grupo total y de manera claramente y explícita, ¿no?, clara y explícita. Mientras que la producción de texto, el crear una receta, lo podemos seguir haciendo como veníamos haciendo en jardín, en un ámbito de que primaria tenga su rincón de cocina, su rincón de construcciones, ahí está la habilidad de crear situaciones de escritura, ¿no? Pero ya en primaria, la evolución de ese niño está preparado, y si transitó el nivel inicial más, para que, como dice Bruso, ¿no?, se vuelva a descontextualizar, porque de que Bruso dice que hacemos el trabajo inverso al científico. A mí me encanta esa imagen de él. Él dice que el científico contextualiza saca los saberes de la realidad, lo lleva al plano de la ciencia, y que nosotros hacemos lo contrario, lo traemos de un plano, ¿no?, allá no sé dónde, y lo bajamos estamos cocinando, no hablamos de las mezclas, no le decimos, ahora estás viendo un portador de texto que implica una acción, ¿no? Decimos, acá está la receta, cocina. Y él dice, si fue exitoso eso, el chico ni se dio cuenta que estuvo aprendiendo que eso es un portador, ¿no? Y si fuimos cantando o diciendo un barquito cargado de, el chico no sale y dice, ¿qué hiciste? Jugué, la maestra cantó, dijo una poesía, lo pongo mucho, pues. Pero no va a decir, no, estuve con conciencia fonológica. Mientras que en primaria
Sí, ¿no? Porque él dice, para que él pueda avanzar en ese trayecto hay que volver a descontextualizar. Entonces cuando la maestra desarma eso y lo pone en el pizarrón, lo desarma y lo pone en ese cuaderno, ahí se produce un proceso de avance muy potente, porque él empieza a darse cuenta de que está aprendiendo y que esa sistematicidad de la lengua, ¿no? O del sistema de escritura, el sistema de lectura, requiere de ese esfuerzo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que tranquilamente, vamos a poner un primer grado, no vamos a ir hasta tercero porque no, me van a matar, pero digo, un primer grado podría seguir trabajando en esta doble jugada de ámbitos de elección, donde la palabra circula, la escritura circula, ¿no? Y otros de explicitación concreta, ¿no? Como eso en el jardín lo reducimos por ahí a un 20%, ¿no? O sea, toda la investigación de conciencia fonológica, por ejemplo, hoy nos lleva a repensar nuestros intercambios, nuestras lecturas de carteles, ¿no? Es decir, nos ayuda un montón a repensar algo que en algún momento fue como diluido, ¿no? Entonces, podemos repensar ese formato para mí de articulación. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, perdón, pero mientras decían eso, y después les juro, es tremendo darme el micrófono, no, mentira. Me parece que es una pregunta que es sobre un tema que a todos nos parece muy importante, y es sobre la formación docente. Recién los escuchamos a los dos hablar sobre la enseñanza, cuando es la enseñanza explícita, de algunos aspectos relevantes o centrales de la alfabetización, de cómo hoy en día hay un montón de evidencia de que hay algunas cuestiones que se creía que no se podían enseñar de manera explícita, más allá de lo sistemático y de lo repetitivo de trabajar la relación fonema-grafema, sino de trabajar explícitamente, por ejemplo, el conocimiento de vocabulario o de trabajar con las estructuras del lenguaje, que es algo que también Gabriela recién dijo que es muy importante, ¿no? Como profundizar el trabajo sobre la estructura de la lengua, que es sobre la que se apoya la alfabetización. ¿Qué creen ustedes que se puede mejorar o no puede faltar o deberíamos reforzar en la formación docente de los dos niveles, ¿no? Porque de nuevo volvemos a esta articulación y con esto pasamos a las preguntas del público. A mí hay algo en particular, ustedes saben que en esta universidad hay un ciclo de complementación de docentes de nivel inicial que quieren ser docentes de nivel primario, ¿no? Y ahí a mí me toca dar clase, hay alumnas acá presentes, y algo muy interesante es justamente la didáctica que trae en relación a los puntos de partida del docente de nivel inicial, que tanto beneficiará seguramente a la educación primaria, ¿no? Cuando decimos trabajar con puntos de partida tan diversos, porque cada chico en nivel inicial tiene una evolución tan distinta unos a otros que hay un multinivel ahí y hay que hacer propuestas de esa lógica. Me parece que es como fantástico, y eso, más allá de la formación docente, si después ese espíritu de inicial aparece poblando docentes de inicial originalmente, ¿no? De formación inicial originaria, y después trabajan en primaria y ahí se trabaja justamente y se ve cómo ese modo de trabajo impacta, porque reconocen que hay mucha individualidad y mucha diferencia individual dentro del aula. Me parece que va a ser como fundamental, ¿no? Y después nada, en la formación docente, ahora cuando haya una diferencia y un nuevo diseño curricular, bueno, va a haber que trabajar en esa línea para ver cómo esos aportes se espera que tengan un impacto real y concreto en el aula, ¿no? Sí, yo coincido totalmente con Gaby, y yo de trabajar en formación docente, lo que el término me asusta, trato de que lo vayamos desarmando, es la idea de que lo metodológico va ligado a dogma de fe, ¿no? Es decir, es así. Es así, ¿cómo lo vas a hacer eso? ¿No? Y esto en la alfabetización lo hemos atravesado de no puede marcar años, líneas, libros, textos, autores, ¿no?
Entonces, la formación docente un poco, digamos, con un criterio más científico en el sentido de poder ver la diversidad de líneas que han atravesado la historia de la alfabetización, tanto en inicial como en primaria, y poder tomar decisiones en función de criterios científicos también. Es decir, vuelvo a decir que no, bueno, ahora, ¿no? Digamos, el peligro ahora es conciencia fonológica. Dicen así, o sea, no es que ahora, digamos, hay toda una rama de investigación, hay resultados, hay indicadores. Esto quiere decir que dejamos leer de cuentos en contextos. No quiere, o sea, esta idea de o es esto o es esto. Esto es muy instalado al menos en la formación docente inicial, para el nivel inicial está muy instalado, ¿no? Pero es una tradición, ¿no? Desde el viejo, no, porque esto es conductista. Bueno, muchos acá les saqué la ficha de la época de la actividad. Esto es conductista. Cuando uno lo lee en profundidad, dice, no, bueno, justamente hay un cruce de distintas cosas, más allá de las corrientes psicológicas. Así que para mí tendría que ver con esto, con una mirada un poco más amplia en la formación docente. Yo no sé si no es de acrecentar materias, no, justamente de que haya enfoques, ¿no? Un enfoque es esto que yo puedo girar. Ahora estoy enfocando esto, ahora lo enfoco desde acá, pero miro este objeto que es enseñar, ¿no? A leer, escribir, producir textos en estos niños. Lo puedo enfocar y lo puedo acomodar a los distintos momentos, tiempos, ¿sí? Eso me parece que en la tradición de la formación del nivel está como muy marcado, ¿no? Lo prohibido y lo permitido. Y eso deja de ser científico. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Preguntas hay? Saqué todas las preguntas yo. Sí. A ver si llega el micrófono. ¿Llega el micrófono? Sí, a ver, dale. Sí, se los dejo a ustedes. No sé si es para que nos respondan o no, para poder pensar. Nosotros, digamos, yo trabajo en educación inicial, en evaluación, en educación de orientación, vemos niños, post pandemia principalmente, sin la adquisición del lenguaje. Sí. Muy habilidosos a nivel pantallas. Tomo esta cuestión de la motricidad, de poder escribir, lo ves en los juegos como cierta torpeza, digamos, hasta mismo, pero con una habilidad a nivel pantalla, ¿no? Esto de poder trabajar lo que es la adquisición, los inicios, los precursores, la de lectoescritura, cuando no hay un lenguaje y un lenguaje interior que pueda, que quizás en muchos docentes inicial, la regulación de la conducta, volverlo un poquito. Digamos, no hay voz interior que regule ni voz exterior que sea comprendida. Esto vemos que no solo esto está desde el nivel inicial, hay una gran demanda que se está pidiendo de nivel permanencia, además como para que pueda adquirir, que esto va a atravesar lo que es el ciclo primario, la trayectoria escolar, ¿no? Que eso es lo que desde mi lugar de trabajo y de formación profesional se ve. Sin duda. ¿No? Que va más allá de las progresiones que uno puede ir tomando, pero que nos queda a veces, como quedamos por fuera de esta metodología de poder evaluarlo, de poder tener digamos, en qué etapa está o de poder ir. Sí. Yo en eso puntualmente creo o sostengo que no podemos pensar programas, planes de trabajo, digo a nivel jurisdicciones, ¿no? Hoy en día que no impacten en paralelo a la escuela y a la familia. Es decir, hoy cada vez más hay que la escuela, si bien no le compete directamente, pero le impacta, debemos acompañar con planes, programas a la educación de la familia. Las familias piden porque no saben cómo educar, qué implica educar a un niño, desde el movimiento, la mirada, ¿no? Esto que decías vos, lo que implica un límite, la confusión entre límite y castigo, entre libertad y amorosidad. Yo siempre digo, ¿no? cuando los padres en la escuela me decían eso,
no, pero yo quiero que sea libre. Bueno, vos lo dejás caminar por Panamericana tranquilamente, pero no, le decís acá, agarrar la mano, y no es una, ¿no? Y están como los términos tergiversados. Inmediatamente se frustró, no, se encaprichó, pataleó, gritó, se tiró el piso, pero no se frustró, en términos psicológicos, la especialista, pero en términos psicológicos la frustración es otra cosa. Digo, todo este panorama, hoy los padres, en los programas en los que los padres tienen un acompañamiento, los padres lo evalúan como sumamente positivo. Casi nuestra, digamos, como que hay que armar paralelamente programas al interior de la escuela y programas que impacten en el exterior de la escuela. Obviamente, vuelvo a decir, es un trabajo enorme, pero digamos, hay experiencias muy potentes en Latinoamérica también, ¿no? De incluso hasta cómo leerles un libro. No saben cómo leerles un cuento, ¿no? Entonces, desde ese lugar, y hoy también disponemos de la tecnología, con lo cual subir cosas, armar un dispositivo, un poco eso lo está pensando la Dirección Nacional, ¿no? De ir armando un acompañamiento tanto didáctico, pedagógico, como de acompañamiento, lo estamos pensando más en los ámbitos de centros de cuidado de primera infancia, etcétera, etcétera, pero que impacte más en las familias, ¿no? De esto que vos decís, ¿no? Es decir, necesitamos que la familia acompañe a esto, no puede estar el carrito en 5 años, no puede, pero tiene que darse cuenta de lo mal que le está haciendo, no porque lo digamos por invento, sino porque lo muestran las investigaciones científicas, ¿sí? Pero una pregunta, ¿existen esos programas de Eh, acompañamientos a la familia? Podemos ensayar en la ciudad. Ahí Gaby les puede contestar. Yo lo que estuve relevando justamente para pensar estos programas, cuando yo digo pensar, es todo el equipo de la dirección de iniciativa. Estuvimos viendo algunos programas en Brasil de acompañamiento y estuvimos viendo programas en Paraguay y de Uruguay. Digamos, de países cercanos, con problemáticas similares a las nuestras, pero venimos, digamos, sostenemos esto que la colega dice, de que es imposible hoy no pensar programas paralelos, porque si no es como casi se convierte como en una lucha, ¿no? Ay, pero es una barbaridad, Gaby, está palidez escuchando. Cuando yo era maestro, o sea, esto no es nuevo, yo decía, era el auge de chiquititas. Sí. Entonces decía, qué maravilla, todas huérfanas. Sería la sala y de una barbaridad, esta parte ponerle sonido, pero digo, se convierte como en esa lucha, ¿no? Porque la madre dijo, porque están divorciados, y no hay un acompañamiento. Ahora, lo cierto es que ahora vuelvo a lo teórico, es que tampoco hay programas de acompañamiento sólidos, sostenidos, ¿no? Para que ayuden, porque no podemos sobrecargar también a la escuela con esos programas. ¿Se entiende? Sí. No, respecto de la lengua oral, sabemos que hay ahí un enorme problema acentuado cada vez más. Supongo que la pandemia lo acentuó, pero igual, más allá de la pandemia, la pantallización de la vida, esto de que circula cada vez menos en algunos circuitos la lengua oral y la importancia de trabajarlo desde el nivel inicial y a veces también desde la salud, ¿no? Porque hay problemas más específicos ya de adquisición del lenguaje que exceden a nivel inicial, pero sin embargo fundamental ese aspecto, por eso decíamos trabajar la oralidad no solo en función de la alfabetización, sino en función de la situación comunicativa y el desarrollo de la lengua oral, porque uno cree que la lengua oral se va a dar de manera espontánea y en realidad la lengua oral necesita un trabajo sistemático y explícito y sostenido también en los dos niveles, ¿no? Va, en los tres porque todos los otros también, pero estamos hablando de estos dos en particular. Y respecto de programas de la familia, a mí me tocó específicamente el año pasado, me pidieron porque no me acuerdo exactamente cómo se llamaba creo que
justamente programa de acompañamiento a la familia, y me tocó a mí porque me pidieron puntualmente que vaya al distrito 21, porque los padres tenían una gran preocupación por la alfabetización. Y fui como a las 8:30 de la mañana y había una cantidad de padres con una cantidad de inquietudes sobre la necesidad de que alguien les explicara cómo iba el proceso de alfabetización de sus hijos, cómo ellos podían acompañar, qué es lo que se estaba pidiendo, como que hay mucha necesidad de los padres también, de que eso suceda, de que la alfabetización suceda como sea. Entonces también hay mucha conciencia familiar de que con la escuela solo no alcanza, ¿no? Y entonces después se hizo un encuentro para toda la ciudad por Meet, que también lo dimos, y colapsó, o sea, había más de 100 padres con las preguntas distintas, ¿no? Desde cómo acompañar a mi hijo tiene una discapacidad y bueno, y no está aprendiendo. Pero hay mucho también preocupación y por lo menos el año pasado se estaba trabajando en esta línea de hacer otra llegada a los padres porque necesitan realmente que alguien les explique no solo cuál puede ser su rol, sino un poquito de cuál es la propuesta de lo que estamos haciendo, porque uno puede acompañar mejor cuando entiende cómo es ese proceso, ¿no? Porque me decían, por ejemplo, la maestra vio que algo estaba sin H y le puso bien. O me decían en matemática puso que 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 5 y le puso muy bien. Dice, yo sé que no es 5, entonces no puedes tener muy bien, pero que alguien me explique qué hago con eso. Si lo veo y lo corrijo o espero que eso sea un proceso para el cual van a ir ajustando. Bueno, yo la parte de matemática no opiné, pero bueno, sí necesitaban también de un poco de comunicación de parte nuestra, de ir contando cuál es la propuesta para que entiendan esto de por qué uno corrige, por qué no corrige, qué es lo que busca en cada momento y por qué hay determinada intervención para cada niño, porque como dijo varias veces Jorge, más allá de que uno tenga una propuesta y un enfoque y trabaje desde una línea, a veces la realidad hace que tomes decisiones específicas para cada niño en particular y bueno, eso también si uno lo trabaja con las familias ayuda muchísimo. Y hubo momentos y corrientes de sanción cuando vos corregías como docente. Totalmente. Donde, a ver, yo soy un poco medio miki los años que le dicen y poder corregir era como que estaba mal, que escriba como sea. Claro, ¿sabes por que eso. eso lo vas a ir arrastrando? Por eso, y un padre ve eso y se horroriza, ¿no? 2 más 2 es 5 y me decía... Los padres vienen capaz de educación, los abuelos vienen de otra formación y pero... No, pero ¿cómo vas a decir? sabe que no es así. Claro, por eso. Lo importante es que el chico lo que quiere es la orientación de ¿y ahora cómo lo hago? Nos pasa a nosotros también como adultos que cuando querés averiguar algo, investigar algo, a ustedes les pasa que te dicen cualquier cosa y decís, no me digas cualquier cosa. Yo quiero saber la verdad, quiero investigar, quiero avanzar. No, pero por eso yo no voy a defender el 2 más 2 es 5 muy bien, porque claramente no está muy bien, sino lo que digo es, habría que comunicar a esa familia por qué uno puso un muy bien ahí, porque la familia también está dialogando a través del cuaderno con nosotros, pero si no tiene información se desorienta muchísimo. Y fíjense entonces que es necesario compartir criterios, ¿no? Levanten la mano si podemos escuchar todas las preguntas. Perdón, no, solo que agrego, fíjense que esto, lo que dice el colega ata fuerte con formación docente. De hecho, en la formación docente inicial nos han enseñado a, en la consigna era como sepa y como pueda. Entonces, ese como sepa y como pueda quedó arraigado como frase, como lema, y no como, claro, y no en todo ese proceso donde aparece la corrección, donde aparece el señalamiento, donde él pide ese señalamiento, ¿no? Y viene y discute. Acuérdense el auge que teníamos con las experiencias, con algunas experiencias que el niño venía y le preguntaba a la maestra, ¿no es cierto que es así? Otro decía, no,
¿Y vos qué crees? A ver, depende. Si es conocimiento social y es arbitrario, soy yo por toda la cultura, te digo, esto es tal número. Ahora, si es una propiedad de un objeto, puede descubrirlo o no. Esto estaba, sin embargo, nos fueron quedando, digo, de formación docente, van quedando a veces esos lemas, ¿no? Cuando vos dijiste y salió lo del ejemplo, dije, acuérdense de eso de como sepas, como puedas. Lo que pasa es que yo creo que nuestro nivel, en el nivel inicial al que pertenezco, es mucho más fácil habilitar el error, que es lo que pasa en primaria, porque es a través del juego, justamente lo dijiste. Entonces, si el nene está jugando a la verdulería y él hizo que escribió y no escribió nada, y hay otro que hizo una lista perfecta y escribió banana, pera, es su lista de su juego y es la que escribió como pudo, es su lista. Entonces, nosotros como docentes estamos, es más fácil. Bien, sí, es más fácil y más difícil a la vez. ¿Por qué? Porque en el contexto del juego, lo que dice Bruno, el efecto es amortiguador. Yo puedo morirme en el juego, ¿no? Me disparan, y como dice Gaby, el padre se horroriza. ¿Cómo dejas que juegue? No, justamente porque está el efecto amortiguador del juego, que es un juego, ¿no? Que si el muerto se llega a levantar de golpe, todos se van, no, vos estabas muerto, ¿no? O sea, todos tienen la trama bien armada para eso. Entonces, escribir en contexto de juego, fíjense que no es lo mismo que escribir en otro contexto. Si yo quiero hacer un cartel para que lo lean, lo entienda todo el mundo, y ahí me voy a tener que consensuar que todos lo puedan leer, a ver, todos lo pueden leer. Entonces, ahí me parece que Exactamente. nos facilita un montón de cosas. Sí, tal cual. Poder diferenciar esto. ¿En qué experiencia estoy? Porque esa sería una experiencia de comunicación, ¿no? Vamos a escribir algo para que lo lean las familias, no para que digan, ay, la maestra no sabe, tiene falta de ortografía, sino para que el niño vea y va, está bien, no comprende el sistema, pero empieza a entender la función que tiene, ¿no? Nuestro sistema. Hay cosas que se escriben de determinada manera, con determinadas letras, y después en primaria se hará visible, por decirlo de alguna manera. Si no hay ese error, esa posibilidad de equivocarse, el error no. Tal cual. Hay que tener cuidado. Sí, por eso la habilitación del error está. Ahora, cuando aparece la pregunta, es que el error le empieza, ¿no? Y busca el referente adulto. Al buscar el referente adulto es cuando el adulto ayuda en esto, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Dale? A corregir el error, digamos. Sí, El chico reflexiona. Exactamente, reflexionan y sistematizan. Claro, no, sí. ¿Se acuerdan que cuando poníamos hoy no sé qué, llevaba esta H, esta letra que era la H? Bueno, pero como dice ella, con cierto cuidado, porque en un contexto como el lúdico, digo, te firmo, te escribo, te digo, te pongo el cartel. Y por ahí escribió verdulería perfecto, pero en el medio del juego pasó a ser electricista. Digo, no hay cambio, ese cartel no se pone no hay toda una fuerza para poder volver a escribir, porque la fuerza está puesta en juego. Ahora, cuando el acto es comunicativo y está fuera del contexto del juego, esa corrección amorosa, en el buen sentido amoroso, en el sentido de porque te estoy ayudando, te estoy sosteniendo y te estoy invitando a entrar en un mundo cultural mucho más amplio, más rico, ¿no? No hay que verlo como un reto, sino como un acompañamiento y Tal cual. mostrarle positivamente que la manera correcta sería esta. No, Estamos en un momento difícil por los contextos. El tema de las pantallas está bien aparejada. La dificultad de salir de los contextos ficcionales a los contextos reales, ¿no? Esto de acabas de terminar un juego dramático y estás tomando la merienda y sigues siendo el superhéroe, ¿no? Y nos cuesta decir, no, ahora no. Ahora sos Martita, José, no sos el capitán no sé cuánto, ¿sí? Nos cuesta esto, ¿no? nos cuesta porque también estamos muy observados por la comunidad de los padres, estamos muy cuestionados también, ¿no? Sí. Así como los padres exigen, bueno, no es que exigen, pero necesitan una escuela, digamos, entre comillas, para ser padres y acompañar a sus hijos, a la vez estamos en una línea muy fina, muy border, digamos, de qué le puedo decir yo a un alumno, porque después atrás viene
el email de 50 millones de páginas que tenés que sentarte y escribir 2 horas enteras. Tal cual. Esto que porque uno le dijo que no, ¿cómo le vas a decir no a un nene de X cantidad de años? lo que acaba de decir Gaby, ¿no? Las familias pedían ¿Cómo ayudar? Porque no Ayer sé pasé cómo. el año pasado, algo Ay, perdón, pero por ahí quedaron algunas como preguntas, ¿sí? Porque, o sea, se vuelve como re interesante y se vuelve como un diálogo, pero por ahí quedaron preguntas sobre algunas cuestiones específicas del... Allá hay una. Acá levanta la mano. Ahí está. Fuerte. Bueno, voy a poder tratar de hablar un poquito fuerte porque Sí, por eso. Sí, justo. me presento. Buenas noches para todos. Es un taller muy interesante porque aprendemos todo el tiempo de diferentes maneras para poder proyectar el aprendizaje de los niños y adolescentes. Mi pregunta es, mayormente no soy de Venezuela, pero tengo una pequeña duda a los expertos que están acá en Argentina y todos los que vienen por fuera enseñarnos cosas maravillosas para nosotros poder llevar y ejemplar a todos los niños como niños y adolescentes. Es lo siguiente. Mi preocupación es que muchas veces el niño en el colegio escribe de manera imprenta mayúscula. Siempre está en su cuaderno la mayúscula. Cuando en los libros están implementados las dos letras, tanto minúscula como mayúscula. ¿Qué pasa cuando un niño lee un texto? Al principio de la palabra se comienza con mayúscula y al terminar el punto, al comenzar la otra línea, comienza nuevamente con mayúscula. El niño cuando pasa del nivel inicial, como decimos escolar, inicial, al nivel primario, ellos vienen con esa dificultad. ¿Por qué? Porque pienso yo, en mi conocimiento, es que tal vez dibuja mucho o no enseña a pronunciar fonológicamente, como dicen los expertos, ¿verdad? Palabras, sílabas, cosas que lo ayuden a ellos a incrementar la curiosidad por leer. Cuando yo llegué a este país, una de las cosas que aprendí fue eso, trabajar con mi medio ambiente para que ellos puedan socializar lo que es una lectura. Por ejemplo, si el árbol trae hojas verdes, ellos decían, pero no son hojas, porque hojas no se escribe con H, se escribe sin H. Y entonces esas son las cosas, la diferencia que puede tener un niño a llevar a algo que nosotros no podamos comprender. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que nosotros ahora, en esta actividad que estoy llevando con los niños, ahora es que van a empezar a ellos a incursionar la cursiva, cuando anteriormente estudiaban la imprenta, ahora está tratando de meter las vocales. Y entonces cuando ellos van a llevar un nivel de lectura, no quieren leer. ¿Por qué? Porque tienen toda la cabeza como signos de interrogación. ¿Cómo podemos nosotros integrar a los niños que ya no tienen el amor por la lectura, ni el amor para ir al colegio, ni el amor para levantarse y decir, bueno, hoy voy al colegio, pero no voy a mi colegio porque aprendo? Eso en algunos niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer nosotros como docentes, como maestros, como profesores? Porque esto a nivel secundario también pasa. Yo tengo mis 2 hijas entonces, ¿cómo hacemos para integrar a un niño y tú le digas, las palabras son emocionales para mí? Las letras. Tú puedes, Para Gaby. para adelante, somos seres humanos, nos equivocamos. ¿Qué podemos hacer para nosotros integrar a ellos para que vuelvan otra vez a ser esos niños a leer? Bueno, varias cosas, ¿no? La parte de las letras es una cosa, la parte de la motivación pasa como por otro lado, ¿no? La motivación tiene que ver en parte con la sensación de que uno está aprendiendo, ¿no? Y de eso de que aprende es también significativo y que el contexto y las situaciones de aprendizaje son lo suficientemente desafiantes como para que realmente le interese estar ahí y tengan como un desafío cognitivo que realmente no sea ni tan lejano ni tan tonto que realmente no tenga sentido, ¿no? Respecto del amor por la literatura, lamentablemente, y lo digo como alguien licenciado en letras,
uno cada vez lee menos. Lamentablemente las series, si uno se pone a pensar hoy cuántos libros leyó desde que empezó el año, seguramente son muy pocos. Y después uno pretende que en la escuela eso sea una usina de lectura y que se transmita. Y en realidad me parece que hay algo que está pasando a nivel social con la lectura, que está compitiendo lamentablemente con otras formas narrativas audiovisuales que son muy difíciles de competir, ¿no? Y lo digo desde mi propia experiencia personal, de adolescente que leía a lo loco, a hoy que en realidad leo menos de lo que querría, ¿no? Y me parece que eso nos va pasando a todos y entonces, bueno, lamentablemente lo que hay que hacer tiene que ver con dar en el clavo con qué materiales darles a leer a los chicos, ¿no? Un libro cuando te atrapa lo lees, no querés hacer otra cosa más que leer tener ese espacio. Entonces, bueno, recuperar, como docentes tenemos que recuperar mucho ese hábito lector para realmente dar en la tecla y lograr que esa fascinación por la lectura suceda, ¿no? Y bueno, obviamente que la propuesta literaria tenga mucho que ver con la literatura y la experiencia estética y no con una experiencia de gramatical, de buscar los adjetivos. Claro. Y respecto a los tipos de letra, bueno, nosotros ahora en el diseño curricular vamos a ser mucho más explícitos de cuándo trabajar la cursiva, cuándo trabajar los dos tipos de letras, imprenta mayúscula, minúscula, porque efectivamente es necesario ser mucho más orientador respecto de eso y no dejarlo a libre albedrío, porque si no está pasando que chicos de 7º grado piden que el docente escriba en imprenta mayúscula porque no saben la cursiva o no la entienden. Entonces, bueno, si bien en algún momento la cursiva podría llegar a ser opcional en cuanto cual elige uno para escribir, la tiene que entender, la tiene que poder entender siempre, además de que la cursiva, por supuesto, tiene un montón de beneficios a nivel de escritura, en cuanto a separación de palabras y otras cuestiones de motricidad que siempre es conveniente aprenderlas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido el diseño curricular va a ser mucho más orientador en cuanto a trabajar esos aspectos. Sabemos que hacen al kit de la cuestión también. Hacemos una pregunta más. Solo agrego una cosa en relación con el nivel inicial y la formación docente. Bueno, siempre es lo mismo, pero nosotros hay que aprender y tenemos que saber narrar cuentos, leer cuentos, la dicción durante los cuentos. El otro día una alumna en el profesorado aparece la profesora de literatura como desencajada. ¿Qué pasó? Dije, que llamar sabes de concurso me dice, la alumna me dice, cuando digo, bueno, comencé a leer Monijote en la arena. ¿Cómo se llama el libro? Monijote en la arena. Claro, la mujer se armó todos los marcos teóricos de la literatura y de todo, ¿no? Un clásico que hasta de memoria te sale Monigote en la arena, ¿no? Bueno, digo, pero la narración, las entonaciones, ¿no? Esa pasión, ¿no? De cuando narras, lo metes otra vez en un marco ficcional, eso te lleva el cuerpo, porque ese es el otro desafío que nosotros tenemos. El niño lee la corporalidad del docente como en ningún otro nivel más, ¿no? Es decir, si vos le estás diciendo lo que está pasando y cómo moviste las manos, y cómo moviste el cuerpo, eso invita a que los libros son maravillosos, porque si la maestra saca eso de ese lugar. Y por otro lado, como el inicial es una ventana en que te muestro toda la diversidad cultural, ¿no? En el sentido de, nosotros no hay problema en que nuestros libros estén en imprentas, mayúsculas, minúsculas, que la maestra un día escriba en curso, porque no estamos en la sistematicidad en este momento. Estamos preparando, le estamos mostrando que hay una diversidad y que en un momento él también va a aprender a escribir con cursiva, ¿sí? Y que está fantástico, porque mirá qué rápido te escribe la maestra, cuando yo le digo algo lo anota, ¿no? Sí. Y ahí no estoy preocupado
en lo sistemático, sino en la función que tiene. Digo, mi cabeza la divido. Ahora, yo escribo en cursiva porque lo que quiero que aprenda es que la escritura tiene una función que es conservadora de la memoria. Esto que me estás diciendo, mira, mientras que ahora escribo en imprenta mayúscula porque lo que quiero es que veas con qué sonido empiezan estas palabras que estoy escribiendo. Pero ven cómo son tomas de decisiones en función de lo que uno quiere enseñar, ¿no? Entonces, en el inicial abrimos todo ese abanico y después primaria lo va ordenando en una secuencia de explicitación de esa sistematicidad. No sé si eso se entiende. Acá había una pregunta. A mí me gustaría saber si estos niveles de conceptualización que estaban ahí planteados están enmarcados dentro de un método específico para la enseñanza de la lectura y la escritura, si el diseño curricular establece un método específico para la enseñanza de la lectura y la escritura. Sí, actualmente está enmarcado en todo lo que es el constructivismo y la psicogénesis, y parte de estos materiales están en línea con eso, pero no están en disonancia con algunas otras cuestiones que se van a ir agregando en el diseño curricular. Pero si vos te fijas, sí hay una impronta de mucha construcción, de una enseñanza por construcción, por indagación, que está más ligada al constructivismo y a la psicogénesis, claramente. A nivel nacional, lo que la directora de innovación nos pide es la construcción de indicadores que nos demuestren el avance de los niños, ¿no? Por ejemplo, las pruebas que mostró Gaby, porque cada jurisdicción tiene libertad de asumir métodos, su propio diseño, pero sí tiene que poder asegurar la mejora en el proceso alfabetizador. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, las 24 jurisdicciones, casi todas ya mandaron su proyecto de alfabetización jurisdiccional. El área de nación lo que hace es una mirada general para ver por dónde van, y la dirección del nivel lo que está en este momento es tratando de construir indicadores que nos muestren que las jurisdicciones van avanzando en relación cuando nuestros niños pasan a primaria, cuando en primaria avanzan, en ese sentido, digo, pero después en lo metodológico específico, cada jurisdicción puede, y de hecho tiene su propia mirada, ¿no? Hacemos una última pregunta porque ya se nos va el tiempo. Sí, no, igual es. ¿Cuándo va a salir el próximo diseño curricular? Supuestamente a principio del año que viene. O sea, este año es todo de terminar de... obviamente sale un prediseño, ¿no? Un diseño que se trabaja con las escuelas. De hecho, todo este trabajo que se hace del diseño curricular es en consulta con... Y va a seguir... Las progresiones se están revisando también porque hay que hacer algunas cuestiones. Primero porque se quieren construir las de oralidad. Y entonces eso es todo un trabajo que se va a hacer y espero que se haga en conjunto con el nivel inicial, cosa de tener como Por una eso ya no misma... se pueden acceder desde la... No, sí se pueden acceder. Están en línea. De hecho hay dos formatos. Te puedes descargar el documento. De hecho yo para el gráfico de hoy lo descargué. O están en línea y automáticamente los descargamos. Sí, están completamente en línea. Y ya están en Nación. Contenedor digital. Están en el contenedor digital, incluso si vos googleás progresiones, están las de prácticas del lenguaje, las de matemáticas, de los ciclos. No, sí, podés incluso tener los accesos directos en línea que te las descargas específicamente lo que querés. En vez de bucear por todo el documento, podés bajar. No, pero están, Hacer una sugerencia, ya que estás trabajando en las progresiones, en la relación de los dibujos con las palabras, que los dibujos no estén tan estereotipados en relación a Walt Disney, porque es como difícil, y el hombre le decían monstruito, pero entonces me parece que por ahí, desde ese lado, yo que trabajo en primer y tercer grado, eso nos pasa mucho. Claro, que los dibujos tienen, sí, sin duda. En relación a eso, lo que dice ella, hay muchos nenes que no conocen los libros, Larcito, bueno, esos clásicos, esos clásicos tradicionales, ¿no?
Entonces, la verdad que dificulta mucho. Dificulta el tipo del campo cultural Igual en son relación ejemplos, a lo que se está tocando. aparecen como ejemplos. Total. Jorge, ¿te puedo consultar a ver qué te parece una receta? Una receta, algo chiquitito, a ver si nos sirve. Porque a veces esperamos que alguien nos diga, y por ahí, por ejemplo, en todos los niveles, hacemos reuniones de padres, los padres vienen, y a ver qué te parece a vos si hacer que esa reunión sea una experiencia con tips para la familia que les pueden ayudar y nos acompañan a nosotros en el día a día. Y en relación a esto que lo que decimos lo oral, que a veces no sabemos, o sea, ahora está muy instalado los chicos, y está probado por investigación, que tienen mucho menos palabras que antes de la pandemia. El vocabulario, que también parece algo viejo o tabú, es una palabra que podemos hacer ejercicios lindos en el colegio. ¿Qué te parece a vos si le decimos a los padres, por ejemplo, cómo superar la aceptación de respuestas monosilábicas de los nenes? Entonces, por ejemplo, dicen, a ver, ¿qué vamos a comer? Milanesa. Entonces nosotros le respondemos, ¿vos me querés decir, mamá o papá, quiero comer milanesa? Bueno, ahora vos repetí esa frase. ¿Qué te parece este tipo de hábito que podamos tener día a día con los chicos en casa o en el colegio? Sí, a mí, digamos, contesto la primera, yo soy como así, bueno, muy categorizador. Yo digo, de las 4 reuniones, bueno, tenemos 5 en inicial, la finalización del periodo de inicio, y por ahí después nos entran 4 con suerte. Pero digo, si uno pudiera pensar al menos 3 de las 4 y hacer 2, que yo llamo área de familia, o sea, 2 en las que están pensadas para las familias. No vamos a contarte lo que hacemos en el jardín, sino que te vamos a mostrar lo que hacemos para que y cómo vos lo podrías ayudar. Y las otras 2 con una fuerte bajada pedagógica, que la familia sienta realmente que sabemos lo que hacemos. ¿Por qué lo corrijo en este momento? ¿Por qué no? Porque, bueno, no lo vamos a pegar, pero digo, a veces uno ve en inicial esas reuniones, ¿no? Que tiro el ovillo y que vuelva, ¿no? ¿Pero dónde? No, cuando vos decís, ¿saben todo lo que aprenden por esto, porque está este marco teórico, porque está esta investigación? Porque, y una maestra de jardín, ¿no? No era la que tenía que saber cantar claro, no es la que recorta papel. Y en la otra, este acompañamiento a familias. Entonces, desde ese lugar, digo, en esas 4 reuniones, me parece como dividirnos, ¿no? Para poder decir, bueno, esta está orientada a esto, ¿no? Está orientada a este lugar. Y con respecto a los diseños, también desde Nación, ya el diseño de primaria empezó a circular en el ámbito de Nación, digo, porque hay una revisión conjunta para que tenga el marco general de aprobación luego porque primaria acredita. Así que ya está en proceso también, y como por suerte el equipo de inicial, primaria y secundaria trabaja muy unido, muy fuertemente unido, ya me están llegando el pedido de que esté en la reunión de primaria, del diseño de primaria, para también ir colaborando en relación con inicial. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a la